vamos a hablar de una razón profunda, fuerte y muy importante para una dieta a base de plantas, como a través de la bioética. Y ese tema vamos a enfocar hoy día gracias al magista Juan Pacheco. Estoy contento que estás aquí, John. Muy buenos días. ¿Y por qué es de suma importancia? ¿Por qué? Porque hay una realidad que nadie puede negar, que ahora estamos acabando con los últimos recursos naturales. Por ejemplo, algunos años atrás se quemó Amazonía, el humo llegó hasta nosotros y es para la producción agrícola, para producir más soya, para que chanchos comen soya. Y la soya que se produce en Brasil se manda a China y en China se alimenta chanchos para que los chinos que han subido de clase, se han subido ya a clase media, ya no son pobres, que pueden comer carne. ¿Cuál es la situación? Si nosotros mismos comemos soya, hacemos carne vegetal, así se llama, que es delicioso, es un excelente alimento. ¿Qué pasa? Podemos ahorrar 15 a 30 veces más, o podemos producir 15 a 30 veces más alimentos para las personas. Es decir, no hay hambre para nada, hay suficiente espacio ya, porque la producción de carne requiere 15 a 30 veces más productos vegetales para producirlo. O sea, 1 kilogramo de carne vale 15 a 30 kilogramos. Estaba dando el ejemplo de soya, pero hay otro ejemplo de otros granos que comen los animales para producir carne, ¿no? Entonces, es de vital importancia lo que vamos a exponer hoy día. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a sostener eso? Y muchas gracias una vez más, John, por tu presencia. Entonces, te doy la palabra. Bien, muchísimas gracias, Helmut. Gracias a Radio Alfa. Gracias a las personas que se han conectado con esta red y son partícipes permanentes, viernes tras viernes, para poder captar, enriquecerse, opinar sobre temas que no son usuales, saliéndonos del marco eh, de toda esta información muchas veces amarillista. Nos dicen es muy bueno estar informados, pero el exceso de esa información también nos estresa, nos mantiene al borde de muchas veces, y sin exagerar, a veces del colapso. Bien, continuando con lo que Helmut expone, ya alguna vez habíamos hablado en esta misma radio que nos dio el espacio sobre el tema de la destrucción del planeta, del hábitat, para producir carne. Es cierto que para producir una libra de carne necesitamos muchas libras de diferentes alimentos, entre ellos los granos, pero eso es solamente una parte. Si nosotros generamos producción vegetal para la alimentación, requerimos muy poca agua, poca entre comillas, con relación a la cantidad de agua que se requiere para poder mantener una granja. Ya sea para que como proceso de alimentación del ganado o de los animales,
cuanto la limpieza. El limpiar todos los desperdicios de estas granjas requiere ingentes cantidades de agua. Ahí no queda. ¿Dónde va esa agua? Pues van a subterráneas, van a ríos, lagos, lagunas, generando una contaminación que las consecuencias se pueden ver a corto plazo, no a largo plazo. El largo ya fue en el pasado, estamos cosechando, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. ¿Sí? Demanda, 2 puntos. Deforestación. Eso implica disminución considerable de la biomasa. 2, recursos de agua, el uso indiscriminado, que este momento necesitamos conservarlo. Y tercero, que es donde quiero centrarme el día de hoy, la violencia. Es por eso que el tema de hoy es bioética. ¿Sí? Recordemos el término bio, o vida, y el etos, el ser, como soy, la naturaleza misma. Y otra definición del etos sería cuando ahora vemos la conducta o el comportamiento. El comportamiento hacia la vida, hacia la vida. Pero antes de continuar con esto, con este tema hacia la vida, la ética hacia la vida, quisiera primero decir qué no es ética hacia la vida. Vivimos en un mundo de utopías. Muchas a lo largo de la historia han querido algo diferente al sistema. Cuando digo diferente no estoy diciendo ni peor ni mejor, diferente. Alguien decía, ¿cómo sabemos si es bueno o cómo sabemos si es malo? Pues sencillo, entre comillas, nuevamente use ese término. ¿A dónde quiero llegar? Si quiero llegar, qué sé yo, como ejemplo, de aquí a la ciudad de Quito, pero en un momento me desvío y estoy llegando al Perú, es posible que tarde más tiempo de darme la vuelta y llego a Quito. Ahora viene la siguiente pregunta, ¿en qué tiempo quiero llegar a Quito? Puedo darme la vuelta al mundo entero y llego a Quito. Pero si mi objetivo es puntual, quiero llegar a Quito el día de hoy, pues un avión va a ser la mejor vía. O posiblemente un muy buen carro que me permita viajar de manera directa. Entonces, ¿cómo sabemos si algo es bueno o es malo? ¿A dónde queremos llevar a la humanidad? ¿Qué queremos nosotros como seres humanos en el futuro? ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué queremos para nuestra descendencia? Entonces, tanto en cuanto nos acerquemos a ese objetivo, estamos haciendo bien las cosas. Y si nos alejamos o nos tardamos en llegar a ese objetivo, implica que simplemente hemos tomado el camino equivocado. Entonces, allí van a haber muchos criterios. Queremos más tierras, quiero más dinero, y se plantean en ese momento otro tipo de preguntas para llegar a las soluciones. Sí, sí quiero dinero, pues perfecto, quiero más tierras, perfecto, quiero poder, perfecto. Y es allí donde llegamos a lo que hemos llegado, que es completamente un proceso de, de toda la vida o la evolución humana. Guerras, destrucción,
No cabe en este momento tocar más allá porque todo el mundo conoce lo que está pasando en Medio Oriente, por poner un caso. Entonces, para unos es terrible, para otros es justamente lo que buscan. ¿Y qué tiene que ver esto con bioética? Pues lógico, es ético, es vida. Entonces es utópico, es una utopía querer hablar de vegetarianismo defendiendo animales cuando estamos destruyendo la vida humana. Cuando estamos destruyendo el planeta que nos sostiene, cuando estamos destruyendo la casa, destruyó mi casa y culpa al vecino. Entonces, en ese contexto, en esa realidad de autodestrucción, hablar de dieta vegetariana es una quimera. Y es allí donde me parece muy interesante. No le manejo muy bien la tecnología, si no hubiese puesto la pantallita, de tal forma que tengo de otra manera los apuntes. Eduardo Galeano, en el libro, el libro de los abrazos, menciona a Fernando Berry, cineasta y poeta argentino, a quien algún estudiante le dice o le pregunta después de su exposición, ¿qué es la utopía? ¿Qué es la utopía? A lo que Fernando Berry responde, la utopía es como el horizonte. Cuando das unos pasos hacia ella, el horizonte se aleja de la misma distancia. Aunque nunca se alcance por completo, su función es vital, es motivar el continuo movimiento, dándonos un impulso constante para seguir avanzando y buscar un mundo mejor. La utopía nos sirve para caminar. Y al hablar de caminar, recordemos al cantautor español que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cuál es el camino que nosotros escogemos para dejar un legado a nuestros hijos? Entonces, esta utopía de la bioética y el respeto animal, el respeto al planeta, va a depender cuál es el camino que cada uno de nosotros decida y escoja caminar. Después de esta introducción, porque el tiempo es corto, quiero poner en contexto algo que es diferente a lo que este momento podemos nosotros estar exponiendo y queriendo rescatar. Siendo utópicos, habían otros pensadores como Descartes, muy mecanicistas. René Descartes, dentro de ese pensamiento mecanicista, justamente consideraba que todo tiene que ser preciso, una gran máquina, como un reloj, tac, 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 completamente lineal. Y los animales estaban dentro de esa mecánica. No sentían, eran máquinas con engranajes biológicos nada más, movidos por los alimentos, posiblemente cuál fue el pensamiento concreto de él, pues no lo sé, pero voy a dar lectura justamente de René Descartes, 1596-1650, en su pensamiento mecanicista. El mecanicismo de Descartes es una teoría filosófica que explica el universo y los seres vivos como grandes máquinas. Sostiene que toda la realidad material funciona mediante leyes deterministas y se reduce a dos únicos principios: materia y movimiento.
Este pensamiento se ha mantenido no solamente, esto es muy importante, no solamente para los seres, digamos, animales, para los animales, sino este pensamiento se mantuvo también entre seres humanos y entre seres humanos. Recordemos que se necesitó un cónclave eclesiástico para determinar que la mujer tenía alma. Recordemos, y eso fue más o menos 1100, 1150, más o menos por esa época. Recordemos que se necesitó el decreto papal para determinar que los indígenas tenían alma. Igual ocurrió con los afrodescendientes, generándose un punto muy, muy, muy importante llamado eurocentrismo. Todo lo que se alejaba de ese eurocentrismo, pues caía en el pensamiento mecanicista de Descartes, más o menos. Y la historia nos ha ido demostrando, desbaratando ese pensamiento cartesiano para entrar en un pensamiento mucho más holístico. Decir pensamiento humano, mucho más humano, sigue siendo utópico porque hay una parte humana que no tiene nada de humanidad. Nada. Ese sí es un pensamiento cartesiano, completamente mecanicista. Tanto tengo, tanto vales. Tanto invierto, tanto gano. Y está bien. ¿Y por qué está bien? Porque es su pensamiento. Y el otro grupo de personas queremos algo simplemente diferente a ello, sin poner juicio de valor como tal, diferente. Pues ¿quién no quiere dinero? Sería mentiroso decirlo, no quiero dinero. Pues sí, es muy importante. Es lo que ha movido a la humanidad. Ahora, el cómo obtengo es otro asunto. Frente a esto, toda esta vorágine, inclusive científica, entre comillas, de, del siglo XIX, siglo XX, y como estamos hablando de Descartes y más atrás, en donde no había alma, no había sentimientos, no había conciencia, aparece en 1900, perdón, en el 2012, un grupo de científicos que se reúnen en la Universidad de Cambridge. 2012. Y generan la famosa Declaración de Cambridge sobre la conciencia animal. Lo interesante de esto es que hubo un grupo de científicos de diferentes corrientes del pensamiento o de las áreas del conocimiento. Neurocientíficos, biólogos, psicólogos animales o etólogos, entre otros, para poder determinar, escribir, dejar constancia que en cada área de su propio campo de investigación habían descubierto que los animales tienen la capacidad de aprender de sus propias experiencias, de resolver problemas complejos, de experimentar emociones, de desarrollar vínculos afectivos, manifestar conductas de duelo, y presentar capacidad
cooperativa. Eso no tiene nada de mecanicista. Ese es algo completamente que en algún momento dejamos solamente para los seres humanos, pero ojo, no todos, ¿eh? Un grupo de seres humanos. Los otros eran animales, o éramos. Y no estamos hablando del proceso evolutivo, sino estamos hablando ya el Homo sapiens sapiens como tal, solamente por la diferencia del color de piel. Cuando los científicos logran darse cuenta de esto, dicen, no, es hora de dejar constancia. Y para ello se reúnen científicos a la altura de uno de los principales o el principal redactor de la declaración, Philip Lowe, David Edelman, Christopher Cook, Jacques Paxsev, no pronuncio bien el inglés, y dentro de ellos estaba como invitado especial y muy simbólico su aporte, Steve Hawking. Como invitado de honor, lo otorgaba una gran visibilidad internacional al documento. Ellos dijeron sí, tienen conciencia. No la conciencia para escribir poesía, no la conciencia para generar un pensamiento abstracto como el que nosotros estamos acostumbrados. No. La conciencia de percibirse, la conciencia de vida, la conciencia de la reciprocidad. Reciprocidad, sí, determinaron eso. Les invito a que vean en algún canal de YouTube. Ahora hay mucho documental. Estamos hablando de la BBC de Londres, en donde se puede ver cómo un cuervo es capaz de ser agradecido y enseñar a sus hijos o a su descendencia o a su grupo que tal persona le ayudó en un momento determinado, que tal persona le alimentó. Y luego recogen tapitas, algo brillante y le van y le dejan el regalo. De la misma manera, si alguna persona trató mal a un cuervo, le reconocen. Entre una multitud le reconocen y son capaces de atacarles. Y enseñan a sus congéneres que él debe ser atacado. El duelo que hacen los primates. Y cuando hablamos de primates, estamos dentro de ese grupo. Los otros primates. Cuando fallece alguien del grupo, y eso vieron en diferentes espacios controlados, hacían un duelo y le acicalaban, le limpiaban el cuerpo, le limpiaban los dientes al cadáver. Hasta el último dejarle. Los elefantes. Los elefantes reconocen los huesos de uno de sus familiares o congéneres, aunque no sea familiar. Saben que son huesos de su especie. Cada elefante coge su hueso y lo va y lo esconde. Y el bamboleo que hacen los elefantes cuando están en duelo. Eso es conciencia. Posiblemente ya se den cuenta dónde estoy
apuntando. Si hay conciencia y matamos a un ser consciente, no será tal vez, cuando digo tal vez, tómenlo literal, pero quiero dejar esa idea, una especie de canibalismo. No digo antropofagia, porque es la antropofagia el hombre comiendo al hombre. Me prefiero la palabra caníbal porque fue el término que empleó Colón y el grupo de colonizadores cuando llegaron justamente al Caribe, como si fuese una parte similar a la palabra antropófago, pero ese es griego. Quiero caníbal porque quiero tomar desde la conciencia, comernos a otro ser consciente, comernos a un ser consciente, criarles para matarles, desollarles, todo lo que eso representa. Solamente alguien que ha ido a una matanza, podemos ver en los ojos del animal miedo, miedo. Se ha visto en los camales llorar al ganado, llorar. Entonces ya no es asunto si la carne me hace bien, no me hace bien, si me da cáncer, no me da cáncer. No, no. Estoy yendo a algo mucho más profundo, utópico, sí, pero no sirve para caminar. John, como tú expones y veo dos cosas. La primera es con gestiones públicas a nivel global y mundial de grandes personajes, sobre todo Stephen Hawking, por ejemplo, está conocido a nivel mundial, muy conocido, y los demás, y ejecutado desde Inglaterra, si entiendo bien, Cambridge es una universidad de Inglaterra que ocupó o construyó el imperio más grande de la historia. Yo creo que tenemos una voz imposible de simplemente dejar de lado. Estoy contento de escuchar eso, que existe ese gesto y la esperanza ahora es, creo, en esa situación utópica, bien dicho, que la esperanza, siendo tan utópico, es difícil captar o acercarse a ello. Tener la esperanza, incluso también en nuestro caminar, que la humanidad, no solo un grupo, un cierto grupo, un pequeño grupo, sino la humanidad ha escogido con tal magnitud hacia contra la vida, demasiado claro, demasiado obvio, demasiado confirmado. am, la esperanza de que am, nosotros elegimos otro camino es una cuestión que se me presenta. Y la otra cuestión que me llama mucho la atención, de lo que tú llamaste y gracias a ello se declaró animales con conciencia, más bien representan valores humanos precisamente. ¿Qué es duelo? ¿Qué es o sea, colaboración? Y sabemos muy bien, en colaboración los animales son superiores. ¿Por qué? Fue su única opción de sobrevivir.
Solo vemos al vuelo de los gansos. ¿Cómo vuelan? Primero tienen que volar lejísimo, o sea, y qué sé yo, hasta miles de kilómetros, no solo 50 o 10 kilómetros que ya está lejos. ¿Qué hicieron? Solucionaron. Ellos colaboran de maravilla. Alguien se pone de frente y acepta una forma aerodinámica que hace posible que logran volar tan lejos y llegar donde deben llegar para poder seguir viviendo. Son estrategias de supervivencia por un lado y por otro lado, por decirlo así, ¿no? El humanismo que se ha demostrado desde los humanismo, discúlpame la palabra, está mal elegido, pero la capacidad de estar así, reaccionar así, tener esa percepción así, nos supera ahora, porque el movimiento mecanicista nos llevó a una deshumanización a tal nivel que da hasta duda que, o sea, qué tipo de vida encarnamos a nivel máximo de mecanización, ¿no? ¿A qué tipo de conciencia? Yo creo que ni animal ni planta. ¿Por qué? No hay reacciones frente a nada. Incluso la vida mineral será la próxima conciencia. No tenemos conocimiento sobre aquello, entonces no me voy allá. Pero ¿a qué nivel de conciencia ha llegado el ser humano? O sea, o sea, máxima ignorancia, e incluso eh, que hemos perdido percepción como tal hasta totalmente. Me acuerdo, una vez estaba en Silicon Valley, llegó a San Francisco y viajé a San José. Y en ese tren, después del trabajo, estaba full el tren de los trabajadores de Silicon Valley, sabemos muy bien, ahí se generó toda esa tecnología de computadoras, internet, todo es un centro tremendo, ¿no? Entonces, en una hora no vi ni un movimiento, ni el más mínimo gesto corporal, ni tampoco en la cara. O sea, absolutamente nada. Nunca en mi vida he visto y no me voy a olvidar esa impresión, ¿no? Entonces, ¿qué estamos pasando? Y bueno, ¿qué esperanza tenemos que despertamos, John? La pregunta es poco más que utópica. Te voy a responder de la siguiente manera ahora que estamos en el fútbol. Le hacen una pregunta al jugador de Noruega. No soy bueno para los nombres, no soy apegado al fútbol así. A este joven de 25 años, alto, fornido, todo un vikingo. Y alguien le dice, ¿cómo es posible que Noruega no haya ingresado o haya estado fuera del Mundial durante 28 años? Y el muchacho le dice, tengo 25, yo no tengo la culpa de que Noruega no haya estado en el Mundial. Entonces, la pregunta que me haces es muy compleja. Yo no tengo la culpa de cómo está el mundo. Visto así, aparentemente es cierto, pero todos somos culpables. Porque si damos un brinco a la física cuántica y todos somos uno, yo soy tan responsable como cualquier otro. He ahí la utopía. ¿Qué puedo apostar yo? Ya nos queda poco tiempo y voy a terminar con un cuento. Se dice,
ya lo dije alguna vez también, que cierto sabio, cierto filósofo paseaba por la playa y le vio a un muchacho que cogía estrellas de mar y le regresaba a su hábitat, le botaba nuevamente al agua. Pero venía una ola y le botaba cientos de estrellas más. Se acerca y le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, regresándoles y salvando la vida a las estrellas. Dice, estás mal. Salvas una y te llegan 100. Él se agacha, no le responde. ¿Cuál es la diferencia entre una y 100? O sea, se agacha, coge una estrella, le muestra y lanza. Y dice, para esta se hizo la diferencia. Para esta se hizo la diferencia. Esa es la utopía. ¿Cuál es el papel que nos corresponde a nosotros? Rescatar la palabra, no solamente la palabra suelta, sino la palabra en la esencia del término humanidad. Muchas veces hemos usado el término humanidad para justificar los errores, cuando decimos, ah, no, errar es humano. ¿Y por qué no decimos lo... eh, se me va la frase, ser divino es ser humano? No decir errar es humano, sino ser divino es ser humano. Porque si somos parte de la divinidad, no somos parte del error. Entonces demos la vuelta y no importa cuánto hagamos, lo importante es hacer. Y si una estrella de mar representa un pollo que evito comerme, evito sacrificar una vaca, con todo lo que represente ecológicamente, que ese es otro tema. El tema de ahora es el maltrato animal y la conciencia animal. Cambridge no fue la única declaración. Eso fue en el 2012, el 7 de julio del 2012. Luego, el, se me va el mes, en el 2024 se vuelven a reunir otros científicos en Nueva York y fue la declaración de Nueva York. Muchas gracias, Sean, por tu exposición. Da esperanza escuchando que sí coge esa opción, esa alternativa a caminar. Muchas gracias.